Noticentro 1, CMI. Devastadoras acusaciones contra expresidente Trump en primer día de juicio en el Senado. Trump dejó de ser comandante en jefe para convertirse en incitador en jefe, dicen fiscales. Consejo de Seguridad adopta medidas de prevención para Bogotá. Mañana reunión de Cancillería con embajador de Cuba y comisionado de paz. Gigantesca marcha en Buenaventura contra la violencia. Toda una década perdida en América Latina, revela informe laboral. La mujer la más afectada. En Colombia la recuperación económica demorará hasta fines del año entrante, dice Banco de la República. Timochenko revela ante la JEP que FARC planeó y luego canceló atentado contra expresidente Santos. Renuncia director de la DIAN. Estudian IVA a productos de la canasta familiar. Por vacunas comienza bajonazo de contagios en el mundo. Y Colombia sigue esperando. Es el octavo país en tasa de mortalidad en el mundo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Una devastadora serie de acusaciones contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó el inicio del segundo juicio político en su contra. Ante el Pleno del Senado, los fiscales afirmaron que Trump, de manera premeditada y sistemática, renunció a su cargo como comandante en jefe del país para convertirse en el incitador en jefe de una violenta insurrección que puso bajo amenaza a la democracia más antigua del mundo. Desde el mediodía y como parte de la segunda jornada del impeachment en contra de Donald Trump, en el Congreso de Estados Unidos, el equipo de 9 fiscales demócratas presentó sus argumentos sobre por qué el Senado debería condenar al exmandatario por el cargo político de incitación a la insurrección de sus seguidores durante el asalto al Capitolio que dejó 5 muertos. El legislador demócrata Jamie Raskin, quien relató que el pasado 6 de enero, día de la toma a la sede del Congreso, fue el día más triste de su vida, arremetió contra el expresidente y lo acusó de ser el incitador jefe. If anyone ever had a doubt as to his focus that day, it was not to defend us, it was not to console us, it was to praise and sympathize and commiserate with the rampaging mob. It was to continue to act as inciter-in-chief, not commander-in-chief, by telling the mob that their election had been stolen from them. Aseguró que la evidencia va a demostrar que Trump no fue un espectador inocente. Por su parte, la legisladora Stacey Plaskett aseguró que esta incitación del exmandatario fue el resultado de su desesperación tras perder las elecciones. Continue to show clear evidence that President Trump incited a violent mob to storm our Capitol when he ran out of nonviolent means to stop the election. Once assembled, that mob, at the president's direction, erupted into the bloodiest attack on this Capitol since 1814. Los senadores acusadores afirmaron que este no puede ser el futuro de Estados Unidos, pues no pueden tener presidentes que inciten a la violencia porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo. Y los 9 fiscales que lideraron la acusación contra el expresidente Trump hoy en el Senado presentaron nuevos videos captados por las cámaras de seguridad del Capitolio el día del asalto. Además, también enseñaron otros testimonios o declaraciones de Trump en esos días, las que a su juicio lo convierten en un irrefutable culpable. En el Capitolio de Estados Unidos, escenario del segundo juicio político en contra de Donald Trump, el Senado, que hace de juez en el proceso, escuchó las voces de los representantes demócratas que hacen de acusadores, quienes utilizaron las palabras del mismo Trump para argumentar que el expresidente pasó mucho tiempo antes del 6 de enero alimentando teorías de conspiración. Para los gestores del juicio, las acciones de Trump fueron premeditadas y las evidencias presentadas en el juicio mostrarán que así fue. This was a deliberate, premeditated incitement to his base to attack our Capitol while the counting was going on. And it was foreseeable, especially to President Trump, who warned us he knew what was coming. This is what the evidence has overwhelmingly shown and will show in this trial. And it's also the truth. Because here's the thing, President Trump's words, as you'll see, on January 6th, in that speech,
just like the mob's actions, were carefully chosen. Those words had a very specific meaning to that crowd. Desde que se conocieron los primeros resultados de las elecciones, Trump, quien sabía de su derrota, habría empezado una campaña para un asalto. En la sesión recordaron varias palabras de incitación de Trump. Because we're not going to let this election. The only way we can lose, in my opinion, is massive fraud. Y revelaron imágenes nunca antes vistas de lo ocurrido en el Capitolio el mes pasado. Los acusadores mostraron una serie de trinos que durante meses el mandatario publicó desacreditando las elecciones, acusando de fraude a los demócratas y pidiendo a sus seguidores que no creyeran en esos resultados. El impeachment continuará mañana con la defensa de Donald Trump antes de un receso que inicia el próximo viernes. Algunos medios reportaron que el exmandatario está furioso por el desempeño de su equipo legal. Tras 16 horas de alegatos de acusación de los demócratas, este jueves llega el turno para la defensa del expresidente Donald Trump, que de momento no tiene planes para llamar a testigos al juicio político. De hecho, el expresidente hizo saber por medio de filtraciones a los principales medios de Estados Unidos que estaba profundamente descontento con su defensa, en especial con uno de los abogados, Bruce Castor, que apareció ante el Senado con un traje a rayas enorme y dio un errático discurso como si supiera que lo que dijera no influirá en el resultado del proceso. Esto habría desatado la furia del mandatario más por su imagen que por lo que pueda suceder en el juicio, que se interrumpirá el viernes a las 5 de la tarde para respetar el Sabbat judío a petición de uno de los representantes legales de Trump y se retomará el domingo por la tarde. El próximo lunes podría estar votándose el impeachment, pero por la falta de una mayoría suficiente, posiblemente el resultado será una exoneración de Trump. Así no será inhabilitado y en teoría podría volverse a presentar a las presidenciales en 2024. En otras noticias, Bogotá adoptó medidas especiales como patrullajes, retenes, aumento de la vigilancia a entidades públicas en respuesta a la amenaza por el presunto atentado que estaría planeando el ELN, según la información que entregó la Embajada de Cuba en Colombia a la Cancillería. Las medidas fueron adoptadas durante un Consejo Extraordinario de Seguridad. La amenaza de un posible atentado del ELN en Bogotá fue el tema clave en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en la capital del país. La fuerza pública ha desplegado unas acciones de prevención para que esa amenaza eventual no se ejecute en nuestra ciudad. Y aunque no hay información muy sólida, sí quiero reiterar que nos la tomamos muy en serio. Nuestras fuerzas militares y de policía están preparadas con todas las capacidades para contrarrestar cualquier tipo de amenazas. La información que entregaron no tiene nada nuevo, es una información muy vaga y general frente a las informaciones de inteligencia que ya se tenían de ese grupo narcoterrorista del ELN. Otro de los temas sobre la mesa fue la falta de policías en Bogotá. El déficit asciende a 10.000 hombres, por lo que el gobierno anunció la llegada de 1.500 nuevos uniformados. 500 entrarían en septiembre para investigación criminal y 1.000 entrarían en diciembre de este año. Además, la alcaldía financiará 2.000 becas para ser policía. Este fue el primer cara a cara entre Claudia López y Diego Molano. Pese a los choques que han marcado su relación, fue un encuentro cordial y productivo. El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, fue citado por la canciller Claudia Blum para que amplíe las informaciones que tiene sobre el supuesto atentado terrorista que estaría preparando el bloque oriental del ELN en el país. El representante diplomático deberá acudir a la sede de la Cancillería mañana jueves, donde la ministra solicitará información sobre las circunstancias en las cuales se enteró su embajada de los asuntos que puso en conocimiento de Colombia el lunes pasado. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, asistirá a la reunión con el jefe de la misión cubana. Vamos ahora a Buenaventura, que fue escenario de una gigantesca marcha. Sus habitantes se movilizaron en rechazo a la violencia que azota esa zona del país. La cadena humana inició a las 10 de la mañana. Uno a uno los bonaverenses con pañuelos blancos fueron uniendo sus manos como una forma de decirle a los violentos que se quiere la paz y vivir en un ambiente de tranquilidad, el cual se ha visto alterado desde más de 30 días con asesinatos, desplazamientos intraurbanos, extorsiones y desapariciones.
Le decimos no a la violencia porque nosotros ya estamos cansados, rechazamos todos estos actos de vandalismo. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la diócesis, desde una máquina de bomberos bendijo a Buenaventura y roció con agua bendita a los ciudadanos e hizo un llamado a las autoridades nacionales para que vuelvan sus ojos a la ciudad y su gente. Se necesita que todos pongamos de nuestra parte en la construcción de una sociedad distinta. Hasta la fecha en Buenaventura las autoridades ya reportan al menos 30 homicidios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que el impacto de la crisis de la pandemia del coronavirus provocó un retroceso de una década en el mercado laboral. La contundente salida de mujeres de la fuerza laboral en medio de la pandemia del coronavirus, quienes por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares no retomaron la búsqueda de empleo, provocó un grave retroceso en los avances del género femenino en esta materia. Según la CEPAL, la crisis provocó un retroceso de una década en la participación laboral de mujeres en la región, la cual se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69%. Unas cifras que contrastan con las de 2019, cuando las mujeres alcanzaron 52% y los hombres 73%. La CEPAL también situó la tasa de desocupación de las latinoamericanas en 12%. La comisión también advirtió que 56,9% de las mujeres de la región han estado expuestas a condiciones vulnerables por estar vinculadas a sectores de alto riesgo como el comercio, la manufactura y el turismo. Y entre tanto en Colombia, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que solo hasta finales del 2022 la economía colombiana recuperará el crecimiento que había alcanzado antes de empezar la pandemia. Según el Banco de la República, el impacto económico de la pandemia es tan fuerte que el país tardará en recuperarse más de lo previsto. No vamos a recuperar este año los niveles de actividad que tuvimos en 2019 o a comienzos de 2020 y que esos niveles de actividad solo los recuperaremos hacia finales del 2022. Y para impulsar la recuperación de la economía, el banco emisor este año no prevé subir las tasas de interés. Pero en cualquier caso, el consenso es que va a haber una política monetaria muy expansiva, que se van a mantener tasas de interés históricamente bajas hacia el resto del año. Y eso ayuda mucho a la perspectiva de recuperación. Cabe recordar que el año pasado, entre marzo y octubre, los intereses se redujeron de 4,25% a 1,75%. El nuevo presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, se declaró alarmado por la forma como los fallos de tutela son desacatados. Anunció que entre sus prioridades figura el fortalecimiento del seguimiento al cumplimiento de las tutelas. El nuevo presidente de la Corte Constitucional señaló que el desacato a los fallos de tutela, que es del 66%, es una situación que alarma. Indudablemente es algo que alarma. Porque si ese es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, indudablemente tiene que ser eficaz en la satisfacción y en la garantía de los derechos. Luego, cualquier asunto que afecte la eficacia de la tutela, indudablemente es crítica, es problemática. Manifestó que de hecho una de sus prioridades es fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutela de la mano de las autoridades administrativas y los entes de control. Vamos a buscar también entonces que desde la administración se implementen medidas que garanticen la atención no solamente de las sentencias. Yo creo que lo ideal es evitar que los asuntos se judicialicen. Los fallos de tutela amparando el derecho a la salud son los más desacatados con un 94%, seguidos por los fallos por el mínimo vital o de pensión con un 60%, según un informe de la Corte Constitucional enviado al Congreso. Pues respecto a esto, el gremio de la CPS reconoció que algunas de ellas no están haciendo la tarea, están mal manejadas y por eso no cumplen a cabalidad con los fallos de tutela. El gremio que representa a las principales CPS reconoce que hay un porcentaje que no está atendiendo las tutelas para garantizar los derechos de la salud de los usuarios. Hay un porcentaje de actores del sistema minoritarios, pero que tienen algún peso,
que no están haciendo bien su tarea, hay EPS que están a punto de desaparecer porque no han sido bien manejadas, hay clínicas y hospitales, sobre todo en el sector público, que no están bien manejados. Eso es cierto. También aseguran que en ocasiones es imposible cumplir con lo que ordenan los jueces en los fallos de tutela. Muchas veces no es por falta de voluntad o por falta de ganas de atender el requerimiento, sino porque físicamente es imposible, porque físicamente el especialista no está, el medicamento no está, o el recurso no se puede destinar a eso, o simplemente el Estado no ha pagado para eso. ASEMI, en carta enviada a la Minsalud, advierte que a 10 días del inicio del plan de vacunación, las alcaldías no han convocado las mesas de coordinación. La guerrilla de las FARC planeó y después canceló un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos durante la etapa inicial del proceso de paz. Así lo reveló Rodrigo Londoño ante la JEP. La revelación la hizo Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko. Según su versión, Alfonso Cano decidió cancelar el atentado que ya estaba listo y darle prioridad al diálogo que estaba en la fase exploratoria. Y en últimas, pues él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando. Timochenko rendió versión libre ante la JEP sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Negó que las FARC se hayan aliado con el expresidente Ernesto Samper o con narcotraficantes para cometerlo. Me atrevo a decirlo pues, con dolor, con lo que eso significa, pues era cobrar cuentas, no ajuste de cuenta, era cobrar pues una actitud política del señor Gómez. Según la versión de las FARC, la decisión sobre el crimen de Álvaro Gómez la tomó el Mono Jojoy, que ya está muerto, y la ejecutó el hoy senador Carlos Lozada. En un video registrado antes de ser dado de baja por las Fuerzas Armadas venezolanas, un jefe de las disidencias de las FARC defendía la presencia de guerrilleros colombianos en ese país y alardeaba frente a los miembros del ejército del régimen de Maduro. Este es Olivo Iván Merchan Gómez, alias El Loco Iván, exguerrillero de las FARC cercano al Mono Jojoy. En este video revelado por la ONG Fundarredes de Venezuela, lo muestran en una discusión con una comisión de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela. Háchenle, hermano, y ustedes quedan contentos, salen por aquí, matamos un guerrillero de la FARC. ¿Quién manda acá? Gobierno, el día que a usted le digan una circular, Maduro habla todos los días, la guerrilla que se vaya de Venezuela. Lo que no está claro es si esta grabación fue realizada poco antes de que alias El Loco Iván fuera dado de baja por militares venezolanos. Lo cierto es que El Loco Iván fue abatido el 15 de noviembre de 2020 por las Fuerzas Armadas venezolanas, junto a otros 3 exintegrantes de las disidencias de las FARC, cuando se encontraban en una finca conocida como La Paturra, en el municipio de Angostura. La Fiscalía llamó a juicio a los dueños de 3 empresas señaladas de financiar el atentado perpetrado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander. El ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido hace 2 años, en el que murieron 22 personas, fue ordenado por el Frente Oriental del ELN. Una de las líneas de investigación sobre el caso busca establecer cómo fue la planeación, la cual, según investigadores, fue hecha durante meses y financiada por 5 empresas destinadas al lavado de dinero que operaban en Cundinamarca y Arauca. Noticentro 1 CMI estableció que la Fiscalía llamó a juicio a los 3 dueños de las empresas. Se trata de alias Fernando, alias Angie y alias Sebas, quienes serían responsables de financiar el atentado terrorista. De acuerdo con la Fiscalía, alias Fernando le consignó más de 906 millones de pesos a Wilson Arévalo, quien habría traído desde Arauca la camioneta que explotó en el atentado. Luego de casi 8 meses de secuestro, fue dejado en libertad Francisco Alvarado, hermano del exgobernador del Cauca, Ricardo Alvarado. Al regreso a la libertad, contó que estaba en poder de las disidencias de las FARC y que siempre estuvo en territorio venezolano. La liberación ocurrió en un paraje rural de Arauquita, en zona de frontera. Es hermano del exgobernador de Arauca. La protección de los defensores de los derechos humanos no es un discurso, es una política seria del gobierno, así lo declaró a Noticentro 1 CMI la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
En respuesta al crítico informe de la organización Human Rights Watch sobre la desprotección de los derechos humanos en Colombia, la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez declaró en Noticentro 1 CMI que esa es una de las mayores preocupaciones del actual gobierno colombiano. El tema de la protección de líderes sociales no es solo un discurso para el gobierno nacional, es una prioridad para el presidente de la República. Hay una política integral del Estado colombiano con varias acciones para protección de líderes sociales. El director Miguel Vivanco pide un esfuerzo serio del gobierno colombiano para la real protección de los líderes sociales. Bueno, eso es una calificación absolutamente personal, diría, y que no va de acuerdo con las políticas del Estado colombiano, porque el Estado colombiano es un Estado serio. La consejera Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que revelará en las próximas horas los resultados de las acciones del Estado colombiano en contra de los atacantes, de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia revisará las condenas que les impuso a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y también al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno. Los exfuncionarios fueron condenados por la misma Corte Suprema debido a las interceptaciones ilegales del DAS ocurridas entre los años 2007 y 2008. La señora Hurtado está sentenciada a 14 años de prisión, mientras que Moreno fue condenado a 8 años y ya recuperó la libertad. Cuénteme cómo le fue hoy. En otras noticias, una madre colombiana se reencontró luego de 32 años con su hijo, quien fue adoptado y vive en Noruega. Una historia conmovedora y llena de esperanza. Pasaron más de 30 años para que esta madre se reencontrara con su hijo. ¿Qué existió Dios? En el año 1987, cuando Jonathan tenía solo 3 años, jugaba con su hermano frente a esta vivienda en el barrio Minuto de Dios en Bogotá. En ese momento, un amigo de su padre se lo robó. Se llevaron mi muchacho de allá afuera, fue una persona muy acercada a la casa. Desde ese día, Ana Jiménez, madre de Jonathan, sufrió en carne propia la pérdida de un hijo del que no tuvo razón. Eso sí, nunca perdió la fe en Dios. Yo no me iba de aquí porque un día iba a llegar un muchacho muy guapo que iba a ser mi hijo y siempre tuve esa fe que así iba a ser y Dios me lo iba a conceder. En el año 1994, el hombre que se robó al niño apareció y confesó que la orden del robo la había dado el papá del pequeño. Por otro lado, Juan, hermano de Jonathan, hizo hasta lo imposible por encontrar a su familiar. Y los dos hicieron la prueba, donde mi hijo otro se hizo la prueba para saber o algo, Juan también se la hizo ahí mismo, en el mismo laboratorio. El milagro se hizo realidad 32 años después. Ana pudo volver a tener en sus brazos a su hijo, quien se encontraba en Noruega con una familia que lo adoptó. Yo no conocía a ella, pero en el mismo tiempo yo siempre tenía una tristeza porque yo quería conocer a mi familia. Jonathan, abogado profesional, sueña con unir a sus dos familias. Mi deseo es que mis dos familias son una familia en el futuro. Hubo un leve aumento de los contagios y de las muertes por COVID-19 en Colombia en las últimas 24 horas. Los contagios por COVID-19 aumentaron en el país con otros 6.443. El total de casos a la fecha es de 2.137.347. Los casos activos a la fecha son 54.818. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. Las muertes también aumentaron con otras 226. Ya en el país han perdido la vida por el virus 56.733 colombianos. Los recuperados reportados fueron 7.176 para un total de 2.055.468. Colombia ya ocupa el 8º lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 y todavía no inicia la vacunación. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El presidente Duque acaba de designar al abogado Lisandro Junco Ribeira como nuevo director de la DIAN. Ribeira es especialista en Derecho Tributario y Financiero. Fue director de ingresos de la DIAN. Reemplaza en el cargo al abogado José Andrés Romero, quien presentó su renuncia tras ser nominado por el Banco de la República como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó que el gobierno revisará una posible extensión del cobro del IVA a varios productos de la canasta familiar.
A la espera del informe final de la comisión de expertos, el Gobierno Nacional plantea lo que será la columna vertebral de la reforma fiscal. En el tema tributario, se revisará el IVA a productos de la canasta familiar. Hoy Colombia tiene al menos 80 productos entre excluidos y exentos. El impuesto no se cobraría a la población vulnerable y tendría la devolución de esos recursos. En renta de naturales, se buscará reducir las deducciones de quienes tienen altos ingresos. Nosotros tenemos que pensar en que hay personas que cayeron en una situación de vulnerabilidad por la emergencia y tenemos que buscar cómo atenderlas. Tenemos que pensar en las pequeñas y medianas empresas que han sufrido mucho por esta pandemia y tenemos que mirar cómo ayudarlas. El funcionario afirmó que la reforma fiscal incluye una política de recorte al gasto público que representa una revisión en funcionamiento. Tenemos que mirar nuestros gastos de funcionamiento, nuestros gastos de personal que a veces son muy altos y tenemos que ser los más eficientes en esos gastos. El gobierno también mantiene la idea de hacer una revisión a los beneficios tributarios del sistema. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó que el 64% del comercio organizado reportó pérdidas durante enero. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el comercio organizado registró sus peores cifras en enero del presente año por cuenta de la pandemia. El 64% de los comerciantes reportaron pérdidas debido a los cierres programados, toques de queda y la ley seca en gran parte del país. Las restricciones que se vivieron durante este mes por parte de las distintas ciudades del país causaron enormes pérdidas no solamente al comercio, sino también para el empleo nacional. Es importante anotar que hay sectores complicados, como el caso del sector de ropa y calzado, que no registró ni el 40% de las ventas. Se espera una mejora en medio de la reactivación. La Superintendencia de Sociedades confirmó el proceso de reorganización a las tiendas Tostado. La sociedad BBI Colombia SAS, operadora de las tiendas Tostado, ingresa a reestructuración tras acumular deudas por 148.000 millones de pesos. El acuerdo permite mantener más de 3.500 empleos directos en el país. La Cámara de Comercio de Bogotá anunció una línea de crédito para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la capital de la República. La idea es aumentar la liquidez de 2.500 empresarios con 136.000 millones de pesos en créditos con condiciones preferenciales. Los préstamos irán desde los 41 hasta los 300 millones de pesos y tendrán una de las tasas más bajas del mercado. Podrán acceder a esta línea personas naturales y jurídicas con matrícula vigente en la Cámara de Comercio de Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.374 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 6,98% a 230 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 1,90% a 33.110 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo de Energía de Bogotá, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.557 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.360 pesos. Un euro cuesta 4.314 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.21. El azúcar se transó en 16,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.41. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61.15. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.195 pesos. En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso revirtió la tendencia y superó al indígena Yacu Pérez, y ahora una pequeña diferencia podría darle la victoria al representante de la centro-derecha para convertirse en el rival de Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una mínima diferencia definirá quién se enfrentará al izquierdista Andrés Arauz en el balotaje presidencial.
Así lo indica el recuento oficial del Consejo Nacional Electoral, que confirmó que el conservador Guillermo Lasso logró revertir la ventaja que tenía el indígena Yacu Pérez. Ambos alcanzaron el umbral del 19% de los sufragios, pero la carrera se define por algunos decimales. Lasso recuperó terreno tras el recuento de un centenar de urnas y de la revisión de más de 3.000 actas sobre las que pesaban todo tipo de incidencias, y está por convertirse en quien se enfrentará al candidato del expresidente Rafael Correa el próximo 11 de abril. La Organización Mundial de la Salud reveló que tanto los contagios como las muertes por COVID-19 descendieron en la última semana en todos los países como consecuencia de las vacunaciones masivas. No obstante, este organismo mostró su preocupación por la aparición de las nuevas cepas. El balance acumulado global en la pandemia del coronavirus asciende hasta el momento a 107.050.380 contagios y 2,4 millones de muertos. Y según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada el mundo registró 3,1 millones de nuevos casos, la cifra más baja desde finales de octubre, y 88.000 muertes. Esto significa que hubo un descenso del 17% en los nuevos contagios globales del COVID-19 la semana pasada, mientras que las muertes bajaron un 10%, unas cifras esperanzadoras pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes del coronavirus. El descenso se constata también en los países más afectados por la pandemia, ya que los 5 que reportaron más casos la semana pasada mostraron pese a ello una disminución en nuevos contagios. Países como Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido y Rusia. California se convirtió en el territorio de Estados Unidos con mayor cantidad de muertes por coronavirus, superando a Nueva York con un promedio de 433 fallecimientos diarios. Como el estado más poblado de los Estados Unidos, California también reporta la mayor cantidad de contagios, con más de 3.4 millones de casos. Chile superó el 1.000.000 de personas vacunadas contra el COVID-19 solo una semana después de haber comenzado el proceso de inmunización masiva que inició en adultos mayores y también al personal de salud expuesto al contagio. La meta de ese gobierno es aplicar las dosis a 5 millones de personas para finales de marzo y llegar a 15 de los 18 millones de habitantes en julio de 2021. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención, el Frente de Guerra Oriental del ELN acaba de expedir un comunicado en el que no desmiente que no estén planeando un ataque, pero defienden a la delegación de paz que se encuentra en La Habana y advierten que esa misión solo está facultada para adelantar conversaciones de paz. El Frente Oriental advierte además que no es cierto que la guerrilla del ELN esté dividida.